Días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo cuándo vean este video. Chovinos y chovinas, les traigo ahorita un hermoso relato de un cuento. Este cuento que me contaban cuando yo era niño, me lo contaban mis tíos o a veces mi abuelito. Bueno, esto empieza así. Dicen que hace muchos años había un pueblo que dicen que es donde vivía una pareja que, que nada más tuvieron un solo hijo, no tuvieron más. Entonces dicen que este niño empezó a crecer, iba a la escuela y cualquier cosa que hacía en la escuela, cosas malas, pero aún así sus padres nunca le decían nada. Y así siguió creciendo, que supuestamente él no le gustaban los animales. Veía un perro, lo pateaba, veía un gato, lo correteaba. Y así siempre era ese chamaco cuando él era chamaco. Golpeaba a los gatos, le pegaba a los perros, cualquier animal. Si veía que un pajarito se cayó del nido, él lo agarraba y lo zorrajaba y lo asesinaba. Y aún así, los padres nunca le dijeron nada a ese niño. Y empezó a crecer, pasaron los años. Ya les estoy platicando cuando él ya tenía un promedio de 30 y tantos años. Y aún así todavía seguía haciendo lo que él quería. Sus padres, como era el único hijo que tenían, pues nunca le dijeron nada. Y siempre, pues así fue desde muy niño. Entonces dicen que conforme pues pasaban los años, el chamaco ahora ya era un señor, sus padres ya habían envejecido. Entonces dicen que llegó el momento en que pues la mamá se tenía que ir de este mundo y se fue, quedando solo con su padre. Entonces, pues al quedarse solos, padre e hijo, el papá le dijo: mijo, no te voy a durar muchos años y tú lo sabes. Únicamente yo lo único que te quiero decir es de que ya no trates mal los animalitos. Ellos también son seres vivos y tú deberías ver eso. Al rato yo me voy a morir y ¿qué va a ser de ti? El señor este, que era el niño que ya había crecido, se la agarró y le valía grillo. Entonces dicen que así pasaron los años, el señor también se tuvo que ir, quedando solo el chavo en su casa. Pero dicen que pues el señor le enseñó a trabajar y este iba a trabajar a su milpa. Pero dicen que a uno se le quitaba, seguía siendo malo. Agarraba cuando pasaban los potreros, veía las vacas y los correteaba a pedradas. Mucha gente ya, los ganaderos de ahí ya conocían a ese señor y en ocasiones también a él lo golpeaban por lo que él hacía, porque ya no era un niño. Entonces dicen que así transcurrió los años, ya cuando él tenía 40 y tantos, dice que venía de trabajar oscureciendo casi, ya cayendo la noche. Tenía que pasar una autopista, pero dicen que de repente él venía caminando y de repente escuchó un quejido y él dice: ¿qué será? Entonces empezó a caminar por donde se escuchaba el quejido. Dicen que caminó como 50 metros, cuando dicen que en la cuneta donde pasa el agua estaba tirado un perro que lo habían atropellado, lo había atropellado un carro y estaba en malas condiciones, no se podía levantar. El señor ese, aunque aún siendo malo, se le quedó viendo. Lo agarró y lo cargó. Lo enredó con su poca ropa que él traía. Enredó al perro y se lo llevó cargando para su casa. Lo que nunca había hecho en toda su vida lo estaba haciendo apenas. Entonces dicen que ahí tuvo ese pobre animalito. Lo estuvo curando, le estaba dando de comer, le daba de comer cerca de su trompa para que comiera. Y así fue como empezó a pasar el tiempo. El perro se empezó a poner ya bien, lo llevaba al veterinario,
El chiste es de que al pasar el tiempo, pues el perro se compone. Entonces dicen que desde ahí él ya no quiso abandonar el perro. Iba a la milpa, se lo llevaba, iba a donde quiera que él iba, llevaba al perro. Nunca se casó, porque ninguna mujer en ese pueblo se fijaba en él, porque lo odiaban de que era malo. Entonces dicen que así empezó a pasar los años y él empezó a envejecer. Dicen que así como sus padres murieron, así también él ya le tocaba. Dicen que una noche se acostó a dormir, que ya jamás despertó, que el perro empezaba a ladrar y a ladrar y a ladrar en su puerta, hasta que los señores que iban pasando se dieron cuenta que el perro ladraba en la puerta. Ellos fueron a dar aviso a la policía de que el perro ladraba mucho hacia adentro. Y dicen que cuando llegaron los policías y abrieron la casa del señor el señor ya había fallecido. Pues como no tenía ningún familiar ni nadie, entonces dicen que aunque no querían, todo el pueblo tuvo que cooperar para llevar a este señor a enterrar. Dicen que se lo llevaron al panteón, lo enterraron, ahí donde quedó el montón de tierra. Dicen que el perro se sentaba en un lado de donde enterraron a su dueño. Y y aullaba todo el día. En las noches lo escuchaban llorar el pobre perro. En ocasiones lo veían que rascaba en la tumba de su amo, esperando que él saliera de ahí. Pero dicen que pues cuándo iba a salir. Dice entonces, dice que mientras tanto dicen que su amo, su espíritu, se lo llevaron. Dicen que al llegar allá en el cielo, agarraron y le dijeron, a ver, qué bueno hiciste en tu vida. Y entonces agarró y le dijeron los ángeles, tú no puedes mentir. Aquí nadie puede mentir. ¿Ves esa pantalla que ves ahí? Es toda tu vida desde que naciste hasta que moriste. Bueno o malo, todo lo que hiciste, ahí está. Dicen que se lo pusieron, pero ellos se dieron cuenta que cuando era niño, pues él era pura maldad. Entonces agarró y le dijo, pues tú ni al cielo vas a llegar, a ti te va a tocar el infierno. Pero mientras tanto a él estaban dando su veredicto, qué es lo que iba a hacer, iba a ser su castigo. Mientras tanto acá de este lado, en la tierra de los vivos, ya habían pasado 3, 4 días. Dicen que el perro, como ya no tenía dueño, se quedaba ahí en el panteón. No comía, aunque le llevaban de comer, no comía. Y ahí se quedaba y se ponía a aullar. Dicen que a los 4 o 5 días el perro lo encontraron muerto encima de donde enterraron su dueño. Y toda la gente se admiraba que el perro, que, que según toda la gente nadie lo quiso, pero el que sí lo quiso fue su perro. Y dicen que cuando el perro falleció, también su alma se fue. Que mientras tanto allá en el cielo ya le estaban dando su veredicto, su alma de aquel, que agarra y le dice un ángel, mira, ¿vistes cómo, qué le hiciste a ese animalito? Él también tiene una vida igual que tú, tiene un alma. Y si mira cómo, qué le hiciste. El señor ese se quedaba viendo, se arrepentía en ese instante, pero ya era demasiado tarde. Entonces dicen que el ángel le dijo, pues ahora tu castigo sería perder tus oídos. Dicen que el ángel nada más le hizo así y él quedó sordo, ya no hablaba, ya no escuchaba. Entonces dice, y siguieron viendo la película y agarraron y le dijeron, mira,
Eso también lo hiciste. Así que tu castigo sería sacarte los ojos. Entonces agarró uno de los ángeles y le sacó los ojos a este señor, quedando ciego, y gritaba cada que le sacaban el ojo con los dedos. Que en eso dicen que cuando estaban apenas dándole su castigo, entra corriendo su perro ahí en el tribunal. Pero cuando entra en el tribunal el perro se transforma en una persona. Agarra a él y le dice: Señor, señor, deténganse tantito. Dice: Él es mi amo. Dice: yo cuando fui perro me atropellaron. Si no fuera por él, hubiera muerto ahí. Él me salvó. Le debo mi vida. Dice, y agarra, pues ya empiezan a ver la película, pues sí. Ven exactamente lo que dijo el perro que lo había salvado. Pero le dijo un ángel: escucha bien, nada más una sola cosa hizo bien. Dice: pero aún así su castigo debe recibir por todo lo que hizo atrás antes de que te conociera. Le vamos a cortar la lengua para que él no hable y lo vamos a meter al infierno. El perro agarró y le dijo: señoría, se lo pido por favor, que si mi amo va a sufrir en el infierno, quisiera yo también compartir su sufrimiento. El ángel se le quedó viendo y le dijo: ¿por qué quieres hacer eso? Dice: porque ya le dije, le debo mi vida. Y yo únicamente siento que fue el único dueño que me quiso mucho. Y por eso soy capaz de pasar todo lo que él pase de sufrimiento. Entonces agarró y le dijo el ángel: está bien, te voy a dar eso, pero ¿sabes cómo? Te vamos a convertir en el perro que eres, para que tú no puedas hablar con él. Y a él le vamos a trozar la lengua, para que no pueda hablar. Así que estará mudo, ciego y sordo. Lo vamos a dejar. Si tú logras sacar a tu amo del infierno y pasar el río de fuego que está allá y cruzarte del otro lado, ya es el cielo. Dice: tú dices. Y el perro agarró y dijo: sí, estoy dispuesto. El ángel agarró y le dijo: bueno, pues que así sea. Que en eso tronó, hizo un chasquido de su dedo. El señor se le cayó la lengua de la boca, trozado hacia abajo. El perro cayó en 4 patas, el señor. Y el ángel agarró y le dijo: ahora tú y él se van a ir al infierno. Entonces hizo un chasquido el ángel, mandando los dos al infierno. Que cuando llegó allá en el infierno, el señor y su perro, el señor lloraba, sentía cómo se quemaba. Lloraba, pero no lloraba por el dolor que él sentía, sino lloraba porque también su perro se estaba quemando. Agarraba, aunque ciego, le decía: ¿por qué? ¿Por qué quieres pagar lo que tú no hiciste? Yo lo hice. Dice: a mí es lo que más me duele, que tú vengas aquí a acompañarme a mi dolor. El perro lógicamente que no le contestaba porque no podía hablar, pero agarraba y le lambía su mano. Entonces él agarró y empezó a empujar a su amo. Dicen que vio una cueva y ahí lo empezó a meter su amo poco a poquito, porque el señor no podía oír ni podía hablar. Entonces lo empezaba a jalar con su cola o lo empujaba con su trompa y el señor gateaba. Dicen que en el día el infierno estaba tan caliente que la carne se caía por cachos y se volvía a recomodar en las noches. Y en las noches se hacía un frío, pero frío que no se aguantaba. Y el señor estaba desnudo. El perro lo veía temblar toda la noche a su amo.
Dicen que así duró 3 días, hasta que una vez dicen que el perro agarró, soltó a su amo y se echó a correr. El amo le decía: ¿a dónde vas? ¿Dónde estás? Que no siento que estás aquí. El perro se fue corriendo. El señor agarró y se sentó a un lado y le dijo, pero nada más en su mente pensaba: está bien que te vayas. Tal vez te cansaste y me abandonaste, pero está bien, porque tú no tienes que pagar nada. Dice: yo, el que tiene que pagar soy yo. No me importa quedarme aquí. Y ahí se quedó el señor sentado, que dicen que como a los 4 horas regresó el perro corriendo, trayendo un árbol, un cacho de rama de árbol así, leña, que lo traía prendido, que lo metió ahí donde estaba el señor a un lado, y que empezó a ir con su trompa a recoger ramas y empezó a echarlo. Hizo una fogata para que el señor se calentara y no pasara tanto frío en las noches. Y el señor, entre él pensaba: no me merezco que le haga esto. Tal vez sí le salvé su vida, pero no es para que él estuviera aquí conmigo. Pero el perro no se rendía. En las mañanas el perrito se paraba, agarraba y le ponía su cola en su mano del señor. Caminaba el perro, porque él sí veía, caminaba jalando a su dueño. Dicen que cuando ya faltaba poco para cruzar, que el perro le quitó su cola y fue a ver el río. Y era un río de lava muy grande, que él sabía que no iba a poder cruzar. Que cuando el perro llegó y vio el río, que de repente se le apareció el ángel y le dijo: mira, para cruzar, uno de ustedes tendrá que dar la vida. Dice: cuando alguien de ustedes dé la vida, la tierra se va a empezar a mover y va a tapar el río y va a poder cruzar. Dice: pero mientras no. Y la otra, cuando cruce del otro lado al cielo, dice, entonces cruzando del otro lado, si cruza tu amo, él volverá a tener sus ojos, sus oídos y su lengua. Dice: porque ha cumplido. Entonces el perro regresó, fue rápido a traer a su amo. Ahí venía despacito caminando el señor y el perro dándole su cola para que pues caminara y supiera para dónde iba. Que cuando estaban cerca del río de lava, que este señor empezó a sentir un montón de la temperatura caliente, que agarra y le dice: ¿dónde estás, amigo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El perro volteaba a ver a su amo, como arrodillado, volteaba para todos lados y trataba de caminar. Entonces dice que el perro no le quedó otra, que agarró con tanto valor y se aventó a la lava. Ahí perdió la vida el pobre perrito, y dicen que entonces la tierra se empezó a mover y se empezó a cerrar, a cerrar, a cerrar, hasta que se cerró toda la tierra tapando el río de lava. Entonces dice el Señor que el Señor a gatas empezó a caminar, a caminar. Cuando de repente dice que se dio cuenta, abrió los ojos y ya podía ver y podía oír y ya podía hablar. Entonces dicen que ya estaba del otro lado del infierno, ya estaba ahora sí que en el cielo, que se le aparece un ángel y le dice: tienes buena suerte, porque el pobre hombre convertido en perro dio la vida por ti, cosa que no te lo mereces.
Y agarra y dice, ¿cómo? Sí, para que este río de lava se cerrara, tenía que dar la vida a alguien. Si el perro quería quedarse aquí en el cielo, tenías que morir tú. O si él quería que tú pasaras, él tenía que morir. Y prefirió él morir y tú pasaras al cielo. Dice, bueno, pues aquí es el cielo. Tendrás otra oportunidad de volver a renacer y volver a hacer tu vida. A ver si en aquella vida tú ya no la vuelves a regar. Y dicen que así el Señor vio otra vez cómo se empezó a abrir el río de lava. Él se puso a llorar, se arrodilló y empezaba a llorar y a llorar. Y le gritaba a su perro que él no se merecía que el perro perdiera la vida por él. Pero el perro se lo dio porque él sabía que en el tiempo que él fue animal aquí en este mundo, él lo trató bien. Y por eso fue que él dio la vida. Y así es como acaba este bonito relato, chovinos y chovinas. Espero que les guste. Ya saben, como siempre, no se les olvide compartir y dar like. Y ya saben, mandar algún comentario. Y eso es todo, chovinos y chovinas. Espero que les haya gustado. Y hasta la vista.